cámaras. La duración de la ponencia será de aproximadamente 45 minutos, luego de la cual iniciaremos la ronda de preguntas que será atendida exclusivamente por el chat de Webex. Esta conferencia será grabada y compartida en el portal Drive de posgrados de la Universidad de Cuenca una vez terminado el evento. No sé si me ayudan, por favor, silenciando los micrófonos por ahí. Tenemos un eco que me regresa. Muchas gracias. En esta ocasión tenemos el gusto de recibir en este espacio al doctor Franklin Mora Bravo, quien tiene una especialización en medicina interna por la Universidad Nacional de Loja, Ecuador, una especialización en nefrología por la Universidad Nacional Autónoma de México, una maestría en investigación en salud por la Universidad de Cuenca en Ecuador y un diplomado en educación universitaria por competencias otorgado por la Universidad de la SUAY, Ecuador. Actualmente funge como profesor de la Universidad de Cuenca en la Facultad de Ciencias Médicas y es investigador del Departamento de Posgrados. Ha sido el autor de múltiples publicaciones indexadas en revistas nacionales e internacionales de prestigio y ha dirigido varios proyectos de investigación. Hoy el doctor Franklin Mora Bravo nos abordará el tema sobre análisis de asociación con SPS, odds radio y riesgo relativo. Damos la más cordial bienvenida a nuestro ponente. Buenas noches, estimados asistentes. Muchas gracias por la presentación. Sean ustedes bienvenidos a este tipo de análisis que para los estudiantes de medicina a veces se nos hace un poco difícil, pero usando SPSS y con unos conceptos generales vamos a lograr hacer el mejor análisis. Dentro de la coordinación hemos escogido este tema porque la mayoría de tesis de investigación tienen estos componentes de búsqueda de factores de riesgo y de protección. A manera de introducción, voy a tratar de explicarles cómo va a ser la metodología de este curso. Tiene un pequeño taller de SPSS, por lo tanto, les solicito, les recomiendo que tengan abierto su programa SPSS, cualquier versión vale desde la 15, 16 hasta la 22, ¿no? Un segundo componente, les voy a pedir que por favor tengan abierto en la página web, vamos a digitar esta dirección, ¿sí? En este momento vamos a hacer una prueba porque es algo interactivo. Vamos a hacer preguntas y vamos a hacer una suerte de ensayo en este momento. Por favor, ingresar en su ordenador, pongan en la barrita en el buscador, pongan t.ly/H mayúscula G F y la letra Q. Entonces, a manera de ensayo es un cuestionario que les vamos a hacer interactivo durante toda la conferencia. Vamos a responder con la letra A si son posgradistas de tercer año, con la letra B de segundo año, C posgradistas de primer año y D profesores u otros. Voy a hacer un cambio en la pantalla. Ya. Muy bien, lo que ustedes van a observar en sus pantallas es este cuestionario interactivo. Se les va a hacer preguntas de distintas formas. Acá vemos que han iniciado 3 personas, una persona ha respondido. Los que no puedan todavía responder, ingresen. Les voy nuevamente a dejar el sitio web en donde pueden ingresar las respuestas. T.ly
/ H mayúscula, G, F y Q. Ustedes ven en la parte inferior las personas que han votado, 6 votos, y los votos corresponden a la opción D, ¿no? Es decir, que la mayoría de votos corresponden a profesores y otros. Esto nos da un sondeo de cuál es la audiencia de hoy, ¿no? Simplemente esto es una práctica para que haya una actuación entre las personas que están en el chat y el expositor. Muy bien, entonces quédense ustedes con esta página web y les vamos a hacer preguntas durante toda la charla y ustedes tienen que ir votando en forma interactiva, ¿no? 15 personas han votado y todos han contestado con la opción D. Vamos a hacer nuevamente un ensayo, ¿no? ¿Ha usado SPSS previamente? A ver, voy a resetear las preguntas. Voy a resetear. Un momentito, voy a resetear. Y la pregunta es la siguiente. Esto es la manera de ensayo para que se vayan habituando a este sistema que vamos a utilizar en este webinar. ¿Ha usado SPSS previamente? Sí, de una forma muy completa. Sí, más o menos, la opción B. La opción C, sí, un par de veces. Y la opción D, no aún, pero creo que va a ser súper interesante. Entonces, vamos a responder, vamos a ver qué responde la audiencia. Ya, como ustedes ven, hay una variedad de usuarios. Y más o menos se observa que un buen grupo ha tenido la oportunidad de usar este programa un par de veces. Un buen porcentaje no lo ha usado. Y un porcentaje muy bueno ya lo está usando, ¿no? Entonces, esa es una opción de opinión para que todos ustedes sepan, ¿no? Estamos ensayando las preguntas. Esto vamos a usar durante todo el evento y por eso yo dedico unos minutos siempre para que ustedes utilicen esta herramienta y puedan tener una apreciación de lo que sus compañeros opinan. A ver, una pregunta que nada tiene que ver con SPSS, ¿no? ¿Ha tomado cloroquina como profilaxis para COVID-19? Sí, la opción A, no, la opción B, sí, pero por otra causa, sea lupus, artritis, lo que sea, opción C, y D, toma esporádicamente un par de días, luego dije, primero me van a tener, como ustedes ven, está la votación anterior. Yo tengo que liberar los votos, caen a 0, y ahí nuevamente ustedes pueden votar, ¿no? Wow, interesante. A ver, recordemos cuáles eran las opciones. La opción A era sí, la opción B es no, la opción C sí, pero por otra causa, y la opción D toma esporádicamente. La mayoría no ha tomado profilaxis, ¿no? Muy bien. Entonces, espero que se hayan habituado un poco a este sistema de preguntas que les vamos a hacer, porque es interactivo. Vamos a
a congelar el voto, ya no se reciben más votos y vamos a iniciar ya con la charla, ¿no? Muy bien. La palabra odds ratio es una palabra inglesa que tiene múltiples significados en español. Algunos autores han tenido múltiples traducciones, como disparidad, razón de posibilidades. Cada una de estas traducciones ha sido tomada en alguna y otra escuela, la argentina, la española, la brasileña. Razón de momios, por ejemplo, es muy mexicano el término, razón de odds. La traducción que más impacto ha tenido ha sido razón de los productos cruzados, porque este término define también cómo se obtiene el odds radio. Finalmente, la comunidad científica ha determinado que odds radio es un anglicismo que puede ser usado en idioma español con la misma connotación que razón de productos cruzados. Por lo tanto, actualmente se considera el odds radio como una palabra que puede ser usada en un análisis estadístico sin necesidad de traducirlo. Este odds radio tiene 4 componentes. Cuando ustedes aprecian un odds radio, siempre van a ver un gráfico, y ya vamos a hablar de este gráfico, el gráfico de Forest. Pero estos componentes son muy claros. Tiene el valor estadístico del odds radio, que es el punto central. En este gráfico de la derecha, ustedes ven un puntito central. Este tiene un valor sacado, y ya vamos a ver cómo se obtiene. Tiene un intervalo de confianza. Ustedes ven dos patitas, una a la izquierda con una línea que termina en forma vertical que se denomina el límite inferior del intervalo de confianza. Y hacia el otro lado, hacia la derecha, está el límite superior del intervalo de confianza. Esos son los intervalos. Adicionalmente, el radio tiene un valor de probabilidad, aquí está escrito, y esto tiene la misma acepción que cualquier probabilidad. Una probabilidad menor a 0.05 es una probabilidad estadísticamente significativa. Una probabilidad mayor a 0.05 no es estadísticamente significativa. Aquí en la gráfica, en el ejemplo, ustedes tienen el primer odds radio, que tiene una probabilidad no significativa, el segundo odds radio, que tiene una probabilidad significativa mucho más que el tercero, que tiene una probabilidad de 0.041. Por ser menor a 0.05, es un odds radio significativo. Ya vamos a explicar paso a paso cómo obtener las probabilidades. Y el cuarto componente es la representación gráfica de los radios, que simplemente es representar en una línea recta, con estos componentes que les estoy describiendo. Tiene el límite, el intervalo de confianza, el límite inferior, tiene los radios como tal, que es el puntito negro, y el límite superior del intervalo de confianza. Para obtener un odds radio vamos a necesitar datos, y estos datos vamos a necesitar ordenarlos en una tabla de contingencia. ¿Qué es una tabla de contingencia? Es una tabla en donde se ordenan los factores de riesgo binominales, es decir, con dos opciones, factor de riesgo presente y factor de riesgo ausente. Siempre los factores de riesgo se ubican en filas. Y los eventos más comunes estudiados en medicina son la presencia o ausencia de una enfermedad,
o la presencia o ausencia de un evento como la muerte. Entonces, el probable factor de riesgo que se investiga debe ser ordenado en filas y la presencia del evento debe ser ordenado en columnas. La presencia de eventos y de factores son binominales. ¿Existe o no existe? Cuando tenemos un valor numérico, por ejemplo, los niveles de albúmina, yo puedo dividir este valor numérico en un evento nominal. Digo, los pacientes con albúmina menor a 3 gramos por decilitro, les voy a denominar hipoalbuminemia y les reclasifico. Y los pacientes con albúmina más de 3.5 son pacientes con albúmina normal, normoalbuminemia. Así también podemos convertir valores en escala en valores binominales. Si ordenamos en este sentido la tabla de contingencia, nosotros vamos a tener 4 casilleros, 4 posibles casilleros. El casillero A, como ustedes ven, les voy a señalar, es el casillero en el cual tiene el factor de riesgo, por ejemplo, fumar, y tiene un evento presente, cáncer de pulmón. Este casillero se le denomina con el término A. Este es un consenso estadístico a todo nivel. A este casillero, los resultados que van en este casillero se les conoce con el término de A. Y también otro significado es los verdaderos positivos. El casillero B son los que tienen el factor de riesgo, por ejemplo, fumar, y no tienen cáncer de pulmón. ¿Sí? El casillero C, los que no tienen el factor de riesgo, no fuman, pero tienen el evento, cáncer de pulmón. Es el casillero C, tienen acá. Y el casillero D es para los que no tienen el factor de riesgo, por ejemplo, no fuman y no tienen el evento, no tienen cáncer de pulmón. Estos son los verdaderos negativos. Así hemos ordenado nuestra tabla en 4 grupos. ¿Cómo obtenemos el valor del odds radio? Como su nombre en español lo dice, el odds radio es la razón de los productos cruzados. Simplemente tenemos la multiplicación del valor, la cuantificación del casillero A por el valor y la cuantificación del casillero D dividido para el valor de la cuantificación del casillero B multiplicado por el valor del casillero C. Como ustedes ven, es un producto cruzado. A por D dividido para B por C. Por eso también se le conoce y se ha popularizado el tema de razón de los productos cruzados. En este ejemplo, yo les puse las personas con cáncer y que fumaron tienen un odds radio de 4.32, es decir, un odds radio positivo. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una pequeña pruebita. Quisiera que ustedes saquen una calculadora porque son datos pequeños que se pueden hacer un cálculo. En este estudio es un grupo de pacientes en quienes se estudió la presencia o ausencia de laringitis luego de fumar un cigarrillo con y sin hidratación. El evento fue desarrollar la enfermedad, laringitis en este caso, y el factor de riesgo fue fumar y no tomar líquidos. Por lo tanto, se dividieron en 2 grupos posibles, ¿no? Las personas que fumaron sin hidratarse y las personas que fumaron, los que fumaron sin hidratación y los que fumaron con hidratación.
y se midió el evento presente, laringitis, y el evento ausente sin laringitis. Lo que van a hacer en este momento es simplemente, vamos a calcular, voy a liberar la votación, vamos a calcular cuál es el odds radio. Tienen las opciones. La opción A es 4.5, la opción B es 5, la opción C es 5.4 y la opción D es 0.5. ¿Cómo vamos a hacer el odds radio? Tienen que multiplicar el valor del casillero A por el valor del casillero D, dividiendo para el valor del casillero B por el valor del casillero C. Está fácil la respuesta, ¿no? Este es un ejercicio para calcular odds radio en forma manual. No se preocupen porque el SPSS les va haciendo todos estos cálculos, simplemente es conocer de dónde viene y cuál es su interpretación. No tenemos que ser expertos en estadística, pero sí debemos adquirir un poder de análisis para observar odds radios de diferentes estudios y para poder interpretar nuestras tesis que van a ser publicadas. Muy bien. Esos son los resultados. La mayoría de la audiencia, 26 votos, voy a congelar ahí, 94%, piensa que son 26 votantes, iniciaron, 17 votaron. En la parte de abajo están los votos, ¿no? ¿Ya? Que la opción más correcta es C, y es justamente la opción correcta. La opción correcta era 5.4, ese es el odds radio de este estudio. ¿Pero qué significa este 5.4? ¿Cuál es la interpretación? Entonces, tenemos tres interpretaciones. Interpretación del valor del odds radio cuando es menor a 1. Supongamos que en un estudio tenemos un odds radio de 0.82. Para interpretarlo correctamente debemos hacer dos pasos. Primero, sacar la diferencia de la unidad. La unidad es 1 menos 0.82. La respuesta es 0.18. Este valor lo vamos a convertir en un valor porcentual, multiplicando por 100. 0.18 se convierte en 18%. Lo que significa que cuando el odds radio es menor de 1, se disminuye en un 18% la probabilidad de tener el evento, la enfermedad o muerte, cuando se tiene ese factor. Por lo tanto, si el odds radio es menor a 1, es un factor de protección. Es un factor de protección. 18% de pacientes fueron protegidos por este evento. Esa es la primera interpretación. Entonces, recuerden, si es menor a 1, es un factor de protección. ¿Qué pasa cuando el odds radio es mayor a 1, como sacamos en el ejemplo de la laringitis con el tabaco? ¿Ya? Aquí el odds radio es de 1.5, ¿no? Tenemos que sacar la diferencia con la unidad, no de la unidad, con la unidad, es decir, el odds radio 1.5 menos 1 es igual a 0.50. Y esto lo vamos a sacar el valor porcentual. Multiplicando por 100, 50%. ¿Qué significa este 50%? Que se ha aumentado en un 50% la probabilidad de tener el evento, enfermedad o muerte teniendo ese factor. Por lo tanto, cuando el odds radio es mayor a 1, es un factor de riesgo. Significa que el 50% de pacientes desarrollaron este evento teniendo ese factor. Entonces, dos conceptos importantes. Menos de 1 es un factor de protección. Más de 1 es un factor de riesgo. La mayoría de los estudios
tratamos de identificar factores de riesgo, pero durante nuestro estudio también podríamos identificar factores de protección. Es decir, si yo investigué, por un ejemplo, factores de riesgo para sangrado y en el estudio identifico que hay un par de factores que son más bien protectivos, como el grado, como un factor, ojo, que eso abre una línea de investigación, ¿sí? Entonces estamos muy claros, ¿no? Muy bien. En el ejemplo que les di de la laringitis, el factor en los radios fue 5.4. Si nosotros hiciéramos esta diferencia, 5.4 menos la unidad es 4.4. Multiplicado por 100 es 440. Es un radio altísimo. Es decir, que el paciente tiene 440% de probabilidad de tener la enfermedad. Sin embargo, en matemáticas no se puede describir valores por encima del 100%, por lo tanto la interpretación adecuada es asumir que es 4.4 veces más el riesgo de presentar el evento. Pero cuando es menor a 1, sí se puede escribir, incluso en artículos científicos, se puede escribir este factor disminuye en 18% la mortalidad, ¿no? Cuando es menor a 1, sí se puede escribir y legitimizar esa disminución de porcentaje, pero cuando es mayor a 1, simplemente hablamos de 4.4 veces más riesgo de fallecer, más riesgo de tener infarto, más riesgo de algún evento que estamos estudiando. Muy bien, seguimos avanzando y el radio, como les había comentado, tiene estos componentes, ¿no? El que está en el centro es el valor de los radio, que es 1.5 en este ejemplo, pero tiene las dos patitas que llamo yo, ¿no? Tiene el límite inferior del intervalo de confianza, del 95% del intervalo de confianza, y el límite superior, que siempre está a la derecha, es el intervalo de confianza al 95%. ¿Cómo se sacan los límites? Con una ecuación matemática. Ahí está la fórmula exponente, abre corchete, logaritmo, el os radio más menos 1,96 de la raíz de la sumatoria de 1 sobre A, 1 sobre B, 1 sobre C y 1 sobre D. No es del interés de esta clase que ustedes se aprendan la fórmula matemática, porque ya el programa lo hace, pero es del interés que ustedes conozcan que los radio tiene tres componentes: el valor estadístico, el límite inferior y el límite superior. Los tres son importantes porque en conjunto dan una interpretación. Entonces, vamos a ir a la interpretación. ¿Ya? Muy bien. Antes de responder a esta pregunta, yo les quiero presentar a un gráfico muy amigable para la presentación de los factores de riesgo. Este es un gráfico muy famoso, se llama, anótenle, el gráfico de Forest. No es Forrest Gump, sino Forest solamente. El gráfico de Forest. Es muy famoso este gráfico porque se utiliza en muchos estudios, en metaanálisis, se utiliza en presentaciones de post-radio en conjunto. Ya. Este gráfico de Forest tiene en el eje de la Y, en el eje horizontal, tiene una escala logarítmica. ¿Qué es una escala logarítmica? Es una escala que crece moviendo el cero, ¿no? Desde la izquierda a la derecha, ustedes van a ver. 0.01. Les recorren la coma, 0,1. Les recorren la coma, 1. Le suman un cerito, 10, 100. Esa es una escala logarítmica. Ustedes tienen en el número 1
Aquí, en el número 1 tienen una línea central. Estoy indicando con la flecha. Esta línea central divide a la tabla en dos zonas. La zona buena, la zona izquierda, que es la zona de protección, y la zona mala, la zona derecha, que es la zona de riesgo. ¿Sí? Y en este gráfico se dibujan los factores de riesgo. Se dibuja el estadístico, que está representado con un cuadrado gris. Se dibuja el intervalo de confianza, que está representado con una línea larga. Y el límite inferior es el inicio de la línea y el límite superior es el final de la línea. Entonces, bajo el concepto anterior, menor a 1 es protector y mayor a 1 es factor de riesgo. Les voy a hacer la pregunta, van a responderme si el odds radio denominado A, el primero que está acá arriba, tiene 5.4 su valor, es un factor de riesgo, es un factor de protección, es un factor ambiguo, un factor neutro. Permítanme liberar la votación. Por favor. Muy bien, vamos votando 9 personas. Voten por favor, 13, 15. No cambien su voto. Bueno, pueden cambiar si es que consideran, pero no por la opinión de los otros. 18, 20. Ya cuando lleguemos al 80% ya paramos la votación, ¿ya? 22, votemos todos, 23. Muy bien, voy a parar la votación. Cuando llegamos a 23 para la votación, ¿ya? Pues voy a congelar. El 87% de personas piensan que los radio es un factor de riesgo. Y eso es correcto. Eso es correcto. Porque está en la zona de riesgo. Perfecto. Entonces, nos vamos entendiendo. Vamos a ver el componente B. El odds radio B. Es factor de riesgo, factor de protección, factor ambiguo, factor neutro. Permítanme liberar la votación. Ya. Empiecen a votar cuando lleguemos. Ya subió la audiencia, estamos con 31 personas. Van votando 7, 11. Por favor, voten 21. Cuando lleguemos al 80% de 31. Para los que recién ingresan, la votación la tienen que realizar en esta página web. Digiten arriba de su barra t.ly/h mayúscula GFQ. Es una aplicación para hacer encuestas en línea. Vayan votando t.ly. Muy bien. Perfecto. Voy a congelar. Han votado 26 personas y yo siento que hay una participación muy buena del grupo. Están participando muy bien. Y están en lo correcto. El 96% de la audiencia está correcto, porque este es un factor de protección, ya que está en la zona de protección. El intervalo de confianza es menor a 1. Sigamos haciendo el ejercicio de interpretación. El odds radio C, para los que no pudieron ingresar a la página web, digiten, copien en este momento el sitio web. Voy a liberar la votación. Ya he liberado.
Los radios C tiene un valor de 6.5, el límite inferior es 1.37 y el límite superior es 30.6. Es un factor de riesgo, la opción A. La opción B es un factor de protección. La opción C es un factor ambiguo, perdón. La opción D es un factor neutro. Dieciséis personas han votado. Sigamos votando. Hay más gente en la audiencia. Ve, algunos esperan que voten los compañeros para votar. Ya les voy a quitar la pantalla para que no se copien. Llegamos a una muy buena participación, 30 personas. Hay un sesgo, doctor Mora. Sí, me parece que hay un pequeño sesgo, pero ese es el objetivo de la participación, ¿no? Ver qué opinan los otros y estar conversando, ¿no? Sí, es un factor de riesgo. Perfecto, lo están captando muy bien. Es un factor de riesgo. ¿Ya? Vamos a ver la opción D. El odds radio D. Ahí les quiero ver. Y voy a permitirme ocultar la pantalla de votación hasta que ustedes voten. Tienen un minuto, 30 segundos para votar. Y los radio, vean que los radio está en la zona de protección, vean que el límite inferior está en la zona de protección, pero también vean todo el componente de los radio, por favor. Es un factor de riesgo, es un factor de protección, es un factor ambiguo, es un factor neutro. Vamos a votar, ¿ya? Por favor, voten, por favor. Esto no es calificado. Voten con confianza. No les va a pasar nada si se equivocan. No les va a dar COVID, nada. ¿Ya? ¿Qué les parece? Ahí sí, ¿hay o no hay sesgo, doctora Janet? Bueno, al menos ahorita hay un sesgo, ya no les hizo porque ya no les mostró la pantalla. Vamos a ver metodológicamente cómo respondieron. Ya. Es importante tomar en cuenta todo el componente de los radios. Si bien este odds radio, el odds radio D, tiene el límite inferior en la zona de protección, el valor del estadístico, el cuadradito gris, está en la zona de protección, pero observen ustedes que el límite superior, la patita superior, está en la zona de riesgo. Por lo tanto, este odds radio se convierte en un odds radio ambiguo. No es ni de protección, no es ni de riesgo, es un odds radio ambiguo y por lo tanto tiene una significación estadística mayor a P.0.5, no es estadísticamente significativo. Entonces ustedes en sus trabajos de investigación van a encontrar factores que estadísticamente no son ni protección ni riesgo. Y eso es lo más común encontrar. Por lo tanto, hay que identificar estos factores ambiguos o neutros también, ¿no? Por lo tanto, la respuesta correcta era C o D. Es un factor en el cual no es ni de protección ni de riesgo. No es significativo. ¿Sí? Respondieron muy bien la mayoría del grupo. 57%, 67%, más del 70% respondió muy bien, que es un factor ambiguo. Y en estadística nos vamos a encontrar con estos factores. ¿Ya? Esta pregunta,
Vamos a escoger cuál de los siguientes son factores de riesgo. Si el factor A es el A, el B es el B, el C es el D y el E es el D. ¿Cuál de estos factores es factor de riesgo? Ya, esto es a manera ya de evaluación. Vamos a votar. Ingresen por favor a la aplicación. Ya he liberado la votación. No se confundirán. A es de los radio A. B es de los radio B. C es de los radio D. Y D, la opción D, es de los radio E. ¿Cuál de estos radios es un factor de riesgo? Perfecto, ¿no? Ahí tenemos la respuesta. Voy a congelar la votación. 41 asistentes, 35 participaciones. Está muy interactiva la clase. No suelen ser así las clases de estadística, ¿no? Anticipo. Suelen ser más matemáticas, más agobiantes, en mi tiempo por lo menos. La siguiente pregunta, y antes de pasar a explicar un poquito más ya dentro de la otra parte de la charla, ¿cuál de estos factores de riesgo que están en este gráfico de Forest son factores de protección? La opción A es de los radio A, la opción B es de los radio B, la opción C es de los radio C y la opción D es de los radio D. Voy a liberar la votación en este momento. Procedamos a votar. ¿Cuáles son factores de protección? Votemos, participemos. Este webinar es un taller participativo con el programa SPSS, donde les vamos a enseñar a hacer este tipo de análisis de asociación. Vamos a cambiarnos a ver las respuestas. Muy bien. La opción B, el 94% de estudiantes. 97, ya al último se cambiaron, pero está perfecto. Muy bien, entonces hemos terminado esta primera parte eh, explicativa de cómo obtener el Ops Radio, la parte teórica y cómo interpretarlo, ¿no? Lo que vamos a tener en cuenta en el programa SPSS es lo siguiente. El ordenamiento de datos es muy importante en la tabla de 2x2. Vamos a utilizar valores numéricos en SPSS, por lo tanto, cada fila, cada columna lo vamos a identificar con valores numéricos. Yo en este momento les invito a que abran su programa SPSS, cualquier versión disponible. En blanco vamos a crear una base de datos muy rápida y vamos a hacer la práctica de cómo obtener
este tipo de análisis. Me voy a cambiar a SPSS, voy a abrir el programa. Cuando ustedes abren el programa, observan una página que se parece mucho a Excel, como en esta parte. Ustedes ven las filas y las columnas. En la parte inferior, aquí en la parte inferior tienen dos viñetas. Vista de datos, vista de variables. Vista de datos, vista de variables. Entonces pueden digitar. Les voy a hacer una pregunta solamente de conocimiento, ¿no? Si es que ya tienen abierto el programa SPSS, le ponen A. Si no lo tienen abierto, lo ponen B. Así yo me voy a dar cuenta cuántas personas están con el programa. Los que no tienen instalado el programa y les es imposible acceder a SPSS, pongan opción C. O sea, instalado en este momento me refiero. Para conocer si el taller lo pueden hacer la mayoría de personas, ¿no? Si tienen abierto el programa, la opción A. Si tienen el programa y lo están abriendo, la opción B. Ya cuando esté abierto se pasan a la opción A, cambian de voto, ¿no? La opción C es para las personas que no tienen instalado el programa. Tania Brito está votando por el chat, dice opción B. No, vote por la página web. Bueno, para los que no tengan el programa, yo les invito a que se descarguen. Y como este video va a ser cargado posteriormente en la página de la universidad, ustedes van a hacer prácticas, ¿no es cierto? Y van a recordar, a descargarse y pueden hacer este ejemplo. Lo que yo les invitaría es a empezar ya a conocer el programa y a la lectura del mismo, ¿ya? Vamos a empezar con este pequeño taller de SPSS. Lo primero que vamos a hacer es crear dos variables. Nos vamos a ir a la hojita, a la pestaña inferior, la derecha, los que tienen el programa, y vamos a crear dos variables, solamente grupo y factor. Grupo y factor, ¿no? Vamos a utilizar este ejemplo de la laringitis porque es el ejemplo que hemos utilizado. Ya. Nos vamos a ir en la pestaña inferior donde dice vista de variables. En esta hojita ustedes van a crear las variables. Vamos a crear la primera variable cuyo nombre le vamos a poner grupo. Esta primera columna no acepta espacios. Si quieren poner ustedes varias palabras,
tendrían que utilizar guión bajo. Por ejemplo, de esa forma. La segunda nos va a validar los datos si son numéricos, que es lo que yo les recomiendo, numérico. El ancho se puede tener hasta 8 dígitos, esto por default les va a dar esta opción, hasta 2 decimales, ustedes pueden decirle que no quieren trabajar con decimales. Y esta etiqueta es muy importante, porque esta etiqueta se va automáticamente a presentar en los resultados. Por lo tanto, les recomiendo que en la etiqueta escriban la forma correcta de la variable sin faltas de ortografía y con unidades. Entonces, aquí vamos a poner laringitis, por ejemplo. Grupo de estudio. ¿Ya? En la siguiente columna vamos a describir los valores del grupo. ¿A qué me refiero con valor? Le vamos a dar un valor al grupo. Le vamos a introducir el número 1. Le vamos, ustedes vean, valor 1, etiqueta presente, es decir, yo estoy diciéndole que cuando yo digito el número 1, va a estar presente con laringitis. Ya, con laringitis. Y añado, ¿no? Y a los que digite con el número 2, ellos van a estar sin laringitis. Y les he dado valores para interpretar estos valores cuando yo pase de la hoja de Excel hacia SPSS. ¿Estamos hasta ahí? Ese es el grupo. 1 con laringitis, 2 con ya. Vamos a ir a la descripción donde es medida. Tenemos 3 tipos de descripciones: escala, ordinal y nominal. La escala es para todos los valores que tienen decimales, por ejemplo, niveles de albúmina, hemoglobina, valores de sangrado, mililitros, todo esto, ¿no? Pero en el caso de presencia o ausencia, nos vamos a dar como ordinal o nominal. Ordinal o nominal. La diferencia es que ordinal tiene un orden. 1 es más que 2, 2 es más que 3. Y nominal no tiene un orden establecido. Por ejemplo, a 1 yo les he denominado a las personas solteras. Con el número 2 he asignado a las personas casadas. Con el número 3 a las personas divorciadas. Pero no significa que 3 es más que 2 o 2 es más que 1. No tiene ninguna significación de orden. Simplemente son una nominación. Entonces ahí le vamos a dar nominal. Pero en este caso, como son grupos donde tener laringitis es importante, yo le voy a poner ordinal, ¿no? Y aquí, si nosotros queremos decir que es nuestra variable a la cual estamos apuntando, le vamos a poner como entrada o como objetivo, ¿no? Generalmente el factor que nosotros estudiamos
le ponemos como variable objetivo, porque ese es nuestro objetivo del estudio. Y este es simplemente una variable de entrada. Hemos creado la primera variable, grupo. Estamos etiquetando cómo se van a recolectar los datos. En la segunda fila, en esta vista de variables, vamos a crear una segunda variable. Le vamos a denominar factor. Cuando le damos Enter, observen ustedes cómo automáticamente por default se crean varias características. Simplemente tenemos que etiquetar algunas de estas características. En la etiqueta vamos a dar presencia de tabaquismo con deshidratación. ¿Sí? No se olviden poner siempre una descripción, porque aunque parezca lógico, su estudio en un par de meses no se hace tan lógico y ustedes ya no se acuerdan a qué corresponde la variable. Pero una base de datos bien elaborada debe tener una descripción en la etiqueta, ¿no? Factor edad, ponen edad, la descripción de la edad, ¿cierto? Edad, entre paréntesis, años, para saber la etiqueta. Vamos a igualmente darle un valor, ¿no? El valor de 1 para las personas fumadoras o deshidratación. Y no fumadoras o fumadoras sin deshidratación, ¿no? Añadimos el valor y la etiqueta, ¿no? El valor es el numerito con el cual le vamos a identificar el caso. Ya vamos a ver, nos vamos a saltar a la etiqueta de vista de datos y ahí vamos a ver por qué se hace esta digitación de los valores. Nuevamente es una medida ordinal y es el factor objetivo que yo estoy buscando. No tiene mayor connotación, puede quedar sin rol, no pasa nada, pero sí tienen que poner la medida ordinal en esta columna en donde dice medida. Muy bien, hemos dado las características a cómo se van a recolectar los datos. Lo que ahora vamos a hacer es irnos a los datos y ya está en dos columnas digitadas las variables, ¿no? Podemos poner una infinidad de variables de edad, sexo. Sexo, por ejemplo, pueden describir uno hombre, dos mujer. Como les decía a algunos estudiantes, todo tienen que convertir numérico, ¿no? Por ejemplo, el estado civil, uno soltero, dos casados, tres divorciados, cuatro viudos. Es decir, tiene que ser un valor que corresponde a un número. Y los desenlaces, complicaciones, ¿no? Fallecimiento, uno. Estado vivo, cero, ¿no es cierto? Uno, cero, uno, dos. Habitualmente para los desenlaces presente o ausente siempre se escoge cero o uno. Cero no desarrolló, uno desarrolló el evento, ¿no? Cero no falleció, uno falleció. Entonces, cada variable es una columna. Cada variable es una columna.
Ya. Si es que tienen preguntas, por favor, acá en el chat, yo veo que están haciendo preguntas, yo les puedo ir aclarando, ¿no? Muy bien, entonces, en este momento vamos a crear una base de datos ficticia con el objetivo de hacer el análisis estadístico, ¿no? Cuando ingresamos los datos, por ejemplo, ingresamos uno y nos da la opción, este uno se convierte automáticamente en una de las opciones posibles, ¿no? Acá, esta etiqueta 1A, estoy justo en la mitad, fíjense ustedes, esta etiqueta de acá, nos permite cambiar de valores a etiquetas. Entonces yo puedo introducir solamente los valores. Y cuando le doy clic en la etiqueta, observo las opciones que he digitado, ¿no? Con laringitis, sin laringitis, con laringitis, sin laringitis, ¿no? Entonces, en una columna vamos a introducir una variable con las dos opciones posibles. Traten de, por favor, ir copiando el ejemplo para poder acceder al análisis. Voy a ir aumentando unos poquitos datos. Entonces, esta es nuestra base de datos. Estos son pacientes. El primer paciente tuvo esta característica de tener laringitis. Entonces nos vamos a cambiar de datos a etiqueta. Ya. Traten ustedes de hacer una base de datos. Cada fila es un paciente. El primer paciente tuvo laringitis y perteneció al grupo de fumadores con deshidratación. El segundo paciente tuvo laringitis y perteneció al grupo de fumadores con deshidratación. Así, cada línea es un paciente. Esto es nuestra base de datos que viene ya de los formularios que hemos recolectado luego de estandarizar todos los pacientes que ingresaron al estudio. Obtenemos esta base de datos. Entonces, lo que hemos hecho hasta este momento a manera de resumen es crear dos variables. La primera, que le denominamos grupo, y la segunda, que le denominamos factor. Lo que hemos hecho hasta el momento es introducir los datos del estudio, ¿no? En este caso son datos aleatorios. Los datos se presentan en la vista de datos en la pestaña izquierda y la vista de variables en la pestaña derecha. Hasta este punto hemos llegado.
¿Cómo vamos a proceder al análisis? Dentro del SPSS hay la pestaña Analizar. Hay una multiplicidad de análisis que nos da el SPSS. Vamos a irnos directamente al análisis de odds radio, que es el motivo principal de este webinar. En la pestaña superior vamos a dar clic en Analizar. Vamos a escoger la segunda opción, Estadísticos Descriptivos. Y vamos a escoger la cuarta opción, denominado Tablas de contingencia. Analizar estadísticos descriptivos, tablas de contingencia. Nos vamos a ir al programa. En la parte superior hay Analizar. La segunda opción es Estadísticos descriptivos y tablas de contingencia. Automáticamente se abre una segunda ventana y en la parte izquierda de la ventana van a estar nuestras variables. Tenemos que pasar de la ventanita de la izquierda hacia las dos ventanas de la derecha, filas y columnas. Siempre a la variable que es un factor de riesgo lo vamos a poner en filas. Siempre, esto es importante. Y en columnas vamos a poner al grupo de estudio. En las filas del factor y en las columnas el grupo de estudio. Vamos en este momento en su base de datos que están en paralelo, vamos haciendo el taller. Filas, el factor. La presencia de tabaquismo sería el factor, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Y en columnas, el evento, el desenlace. Un evento es tener una enfermedad, estar muerto, no estar muerto, desarrollar cáncer, es un evento. El evento es en columnas. ¿Sí? Muy bien. En la opción estadísticos, es la segunda teclita debajo de exacta, estadísticos. Vamos a abrir qué estadísticos vamos a solicitar. Abrimos estadísticos, tabla de contingencia y vamos a digitar chi cuadrado y riesgo. Parte inferior está el riesgo y estadísticos de Cochrane y Mantel ANC. Esas opciones tienen que ser digitadas. Simplemente ustedes ponen continuar para que acepte la opción. Entonces, chi cuadrado, lo que hemos dicho, riesgo, estadísticos de Cochrane y Mantel ANC. Continuar. ¿Sí? Finalmente, en la opción casillas, vamos a digitar casillas, es la tercera opción, y vamos a poner los recuentos observados y los porcentajes en columna. Recuentos observados y los porcentajes en columna. También digitamos continuar. Casillas, los recuentos observados y los porcentajes en columna.
Bien. Vamos a dar a aceptar y automáticamente se les va a abrir una hoja que se llama documentos de resultados. En esta hojita nos va a dar 4 tablitas. La primera tabla es un resumen de procesamiento de casos. Fueron 28 casos, en total perdidos 21. Probablemente estuvo desactivado algo que se grabaron, ¿no? La segunda tablita es la tabla de contingencia, presencia de tabaquismo con deshidratación. Observen cómo hemos ordenado los datos para que se formen los espacios A, B, C y D. En el casillero A hay 7 casos, en el casillero B hay 5 casos, en el casillero C hay 7 casos y en el casillero D hay 9 casos. La versión en español de SPSS les pone un sinónimo de odds radio, se llama razón de las ventajas. Es importante conocer, al inicio de la clase les dije que la razón de las ventajas es un sinónimo de odds radio, porque es la traducción que hace el programa del término odds radio. Pero el odds radio es el primer valor que se ofrece en esta tabla, estimación del riesgo. El valor del odds radio es 1.80. El intervalo de confianza, el límite inferior es 0.39, el límite superior es 8.18. Aquí la pregunta. Con estos valores de odds radio, voy a liberar la votación. El odds radio que acabamos de obtener es un factor de riesgo A, es un factor de protección B, es un factor ambiguo C o es un factor neutro. Me voy a regresar a la tabla de resultados. Van a responder si este odds radio de 1.8, con obviamente tomando en cuenta los intervalos de confianza, es un factor de riesgo, factor de protección, un factor ambiguo o un factor neutro. Vamos a contestar en nuestra, en nuestro cuestionario web. También en el chat ya está puesto el enlace t.ly/h mayúscula GFQ. Entonces es un factor de riesgo o de protección. ¿Qué creen ustedes? Voten, por favor. Voten. Voten, por favor. Los radios de 1.8, el límite inferior 0.3, el límite superior 8.8. Es un factor de riesgo A, de protección B, es un factor ambiguo C o es un factor neutro. Muy bien.
La mayoría cree que es un factor de riesgo. No, están equivocados. Este es un factor ambiguo. ¿Por qué es ambiguo? Porque es el mismo caso del os radio que está con la letra E aquí. El intervalo de confianza, el límite inferior, es menor a la unidad, por lo tanto, está en la zona de protección. Pero el os radio en sí está en una zona de riesgo y el límite superior está en una zona de riesgo. Pero en sí, todo el elemento, todo el conjunto es ambiguo porque está en una zona de riesgo, pero también en una zona de protección. Para ser significativo estadísticamente, todo el factor debe estar a la derecha o a la izquierda de la unidad. No debe cruzar la unidad. Por lo tanto, es un factor ambiguo, no es un factor concluyente. Muy bien. Entonces, nos vamos a seguir en la tabla. Estimación de riesgo tenemos de los radios. También hay el riesgo relativo. Debajo de los radios ustedes tienen el riesgo relativo. 1.33 con el intervalo de confianza 0.6 el inferior y 2.75 superior. Tampoco es, ya voy a hacer algunas diferencias entre riesgo relativo y los radios, ¿no? Es mejor utilizar el los radios. Y la prueba de Cochrane-Mantel-Haenszel, que es la prueba que nos da la significación estadística, resulta que el valor P es de 0.445. Es decir, no es un factor estadísticamente significativo. Por lo tanto, es un factor neutro o ambiguo. Entonces, esto nos hace observar que los radios debe ser estudiado no solamente el valor absoluto del estadístico, sino que tiene que también tener y ser tomado en cuenta el límite inferior, el límite superior y también el valor P. Todos los componentes deben ser analizados. Cuando observamos nosotros la, la tablita de resultados, nos da esta tablita que dice estimación de riesgo. Vamos a buscar nosotros el riesgo que dice razón de las ventajas. Ese es el odds radio. Y nos da el valor y nos da el intervalo de confianza, el inferior y el superior. Vamos, este intervalo de confianza, este odds radio que está en este resultado, ¿es factor de riesgo o factor de protección? Vamos a nuevamente liberar la votación. Vamos a votar A, factor de riesgo, B, factor de protección, C y D son factores ambiguos. Este odds radio que les estoy presentando en esta tabla tiene un valor estadístico de 5.4. 5.4 en principio es un riesgo, ¿no? Es mayor a 1. El intervalo de confianza, el límite inferior es de 1.12, es mayor a la unidad. Y el límite superior es 26. Por lo tanto, como la mayoría concluye, es un factor de riesgo para el desarrollo de esa enfermedad. Muy bien. En los resúmenes, la tabla también muy importante es
la estimación de la razón de las ventajas de Mantel-Haenszel. Mantel-Haenszel es un método para encontrar el valor de significación, el valor P. Pero esta tabla es un resumen. Ustedes ven que da la estimación de 5.4, que es la misma de los radios. El intervalo inferior, el límite inferior 1.12, el límite superior 26, donde dice razón de las ventajas. Y la significación es el valor P, donde dice sig.asintótica es el valor P. Significación es de 0.036. Al ser menor a 0.05, este radio es estadísticamente significativo. Es un factor de riesgo estadísticamente significativo. Yo les recomendaría que los radios lo presenten con esta tabla en sus tesis, en sus investigaciones, con la estimación de la razón de las ventajas de Mantel-Haenszel. Hay una discusión entre qué es mejor, riesgo relativo o el uso de los radios. Yo me he quedado personalmente con el uso de los radios por 5 razones. Porque los radios puede ser calculado en cualquier tabla 2x2, mientras que el riesgo relativo no se puede calcular en los estudios de caso y control. Esa es una razón. Una segunda razón, los resultados obtenidos de una regresión logística, son otro tipo de metodología, deben ser interpretados como odds radio y no como riesgo relativo. Es decir, que hay otros estudios que también dan odds radio y cuya interpretación es la misma. Perfecto para los fines de entendimiento. La tercera razón es que los radios no varía aunque se cambie el orden de las categorías en cualquiera de las variables. Si yo me equivoqué y le puse a los fumadores les digité como 2 y a los no fumadores como 1, me equivoqué y le puse al revés, los radios es el mismo y no cambia. En el riesgo relativo sí cambia. Una ventaja muy amplia. La razón número 4, cuando los riesgos con los odds radios en ambos grupos son muy pequeños, inferiores al 20%, el odds radio se aproxima bastante al riesgo relativo, pudiendo considerarse una buena aproximación de esto. Y finalmente, cuando el riesgo en ambos grupos son grandes, superiores al 20%, el odds radio se amplifica lo suficiente como para poder observar el verdadero factor de exposición. Por ejemplo, en este caso, en el grupo A, en el casillero A hay 72 casos, en el B hay 29, en el casillero C 41, en el D 92. Los verdaderos positivos son 72 casos, los verdaderos negativos son 92 casos. El riesgo relativo apenas alcanza 2.3, mientras el odds radio es 5.5, es decir, se observa o se amplifica el riesgo. Nos permite observar por separado las mejores opciones de nuestros estudios. Pues bien, yo espero que esta metodología de webinar les haya gustado, la participación y sobre todo el pequeño taller que se hizo a través de webinar para SPS. Estoy muy agradecido con los organizadores de este evento, doctora René Tapia. Me ha gustado mucho su idea de organizar este tipo de conferencias y me gustaría seguir participando con el objetivo de seguir compartiendo el tema de
estadística en un lenguaje en la que los estudiantes puedan tener una captación muy rápida y sobre todo una interpretación muy acertada de los estudios y para hacer nuestros propios estudios de investigación. Bueno, muchísimas gracias, doctor Franklin, muy agradecidos desde el posgrado. Agradecemos su excelente presentación, creo que nos ha aclarado muchas cosas, ha sido muy didáctico. Y esperemos que a los asistentes pues haya podido apoyar dentro de sus investigaciones o futuras investigaciones. También queremos agradecer mucho a la licenciada Adriana Verdugo, quien colaboró en todo este proceso desde la idea hasta la cristalización de esta charla del doctor. Entonces, también les damos las gracias a todos los presentes y ahora sí procedemos a las preguntas respectivas que quieran ustedes hacerles al doctor. No sé si nos ayudan, tal vez por el chat, alguien que quiera preguntar algo, que quieran aclarar alguna duda, tal vez. No sé si alguien... Bueno, hasta que alguien se anime tal vez a hacer una pregunta, yo le voy a hacer una consulta, doctor. Fue muy clara en la exposición del Odds Radio. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un Odds Radio que, qué sé yo, que tenga de 3.5 y en el límite inferior, por ejemplo, sea de 1.09 y en el límite superior de 4.5? Estamos hablando de que sí sería superior a la unidad, pero ¿cómo deberíamos tomar esta interpretación? Porque sería, o sea, ya no sería como usted nos presentó los ejemplos, de pronto 1.60, sino ya quedaría como 1.09. Entonces ahí cuando está en las investigaciones, a pesar de que la P sí le saldría estadísticamente significativo, pero ¿cómo podríamos interpretar eso, mi doctor? Sí. Es muy importante la pregunta porque algunos estudios presentan radios con estadísticos de 1.5 y el intervalo inferior de 1.00001 mayor a la unidad y obviamente es estadísticamente significativo, ¿no? Y el intervalo superior le pongo un ejemplo como está aquí en el cuadro de gráfico, el SOT 2002, ¿no? Es un radio muy pequeño. Obviamente es estadísticamente significativo, pero tiene menor impacto que un OS radio que está más separado del 1. Para eso sirve un metaanálisis. Un metaanálisis cobra sentido al reunir varios estudios que han obtenido un odds radio y saca un odds radio final. Es una suma de muchos estudios y por eso es tan pesado un metaanálisis. Y los metaanálisis son justamente eh, estudios en donde se suele observar este tipo de odds radios, ¿no? En donde el valor a la unidad apenas sobrepasa. Hay que tomarlo como metodológicamente lo dice la estadística. Si es mayor a la unidad, es decir, si es mayor a 1.001, es mayor a la unidad y es estadísticamente significativo. Pero a nivel de clínica, nosotros tenemos que observar si este justifica clínicamente la presentación de este otra. Entonces, la respuesta es sí, es estadísticamente significativo. Muchas gracias, doctor Franklin. Otra cosa, dentro de los estudios, pues usted mejor que nadie como investigador, sabe que en esencia el Odds Radio, por ejemplo, se aplica para estudios analíticos de casos y controles, el riesgo relativo para los de cohortes, y también se habla de la razón de prevalencia, que en esencia, como usted nos acaba de decir, la interpretación es la misma. Pero la mayoría de estudios de posgrado, por ejemplo, en nuestro caso, muchos de nuestros estudiantes están realizando estudios de prevalencia y hacen estos estudios simplemente con factores asociados, pero haciendo estudios de prevalencia cruzada y nada más. Y muchas veces decimos, utilizamos los radio, ponemos RR o ponemos razón de prevalencia. Si la interpretación es la misma, pero obviamente nos basamos un poquito en los diseños. ¿Qué consideración le da usted o qué aporte nos podría dar respecto a eso para nosotros también comenzar a aplicar de ahora en adelante con respecto cuál de estos utilizar? Aunque obviamente usted ya nos indicó que el Odds Radio sería el mejor, pero ¿qué piensa de esta apreciación que tenemos nosotros? Sí. Yo me voy por el odds radio porque
Como les decía, una de las razones fuertes es que el radio es como un amplificador de señales, ¿no? Si tenemos algo que no podemos observar, ¿qué es lo que utiliza un investigador? Un microscopio para amplificar esta respuesta, esa señal y poder observar de la mejor manera. Entonces, el OS radio me gusta a mí porque se puede aplicar en todo tipo de estudio, incluso en estudios de regresión logística, ¿no? Y si nosotros observamos la mayoría de estudios, han dejado los estudios de revistas publicadas, indexadas, han dejado de utilizar el riesgo relativo y la mayoría de estudios presentan como radio por esta ventaja enorme. Cuando la diferencia es más del 20%, funciona como un amplificador. Y cuando es menos del 20%, se acerca mucho al riesgo relativo y mide más aún la realidad que está pasando. Entonces, yo me iría con Osradio, aunque como ustedes ven la tabla les reporta Osradio, también les reporta riesgo relativo y siempre el riesgo relativo es menor. Cuando uno hace un estudio, siempre quiere presentar de la mejor manera sus resultados, ¿no? Entonces, dice, mi factor de riesgo tiene un riesgo de 1.2, mientras que los radio es de 3.5. Yo voy a presentar los radio, por supuesto, porque eso me va a dar mayor visibilidad de mis datos, ¿no? Eso también como técnica. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta también el doctor Fausto Saruma. Él indica que tiene una duda. ¿Cuándo se interpreta un odds radio neutro? Muchas gracias. Ya, en este ejemplo, en la gráfica, ustedes ven el estudio hecho por Snow en 1999 y presenta un OS radio. Este radio es ambiguo o es neutro. Yo utilicé en las preguntas dos opciones distintas porque me daba cuatro opciones, ¿no? Pero eh, utilizando el gráfico de Forest tiene una línea en el valor de la unidad, una línea vertical. A la izquierda es factores de protección, a la derecha son los factores de riesgo, ¿no? Y observen ustedes cómo este OS radio, el primer OS radio de Snow 1999, es un OS radio neutro. ¿Por qué? Porque si bien el componente mayor, el estadístico, está en la zona de riesgo y el intervalo de confianza, el límite superior, está en la zona de riesgo, la patita inferior, el límite inferior, cruza la zona de protección y convirtiéndole a todo el OS radio un radio neutro o un radio ambiguo, que ni es de protección ni es de riesgo. Entonces, ¿cómo definimos? Cuando el intervalo de confianza, el límite superior, cruza la unidad, o el límite inferior cruza la unidad, el radio se invalida, ¿no? Es como pisar cuando se hace atletismo y se va a saltar salto largo y uno pisa la línea, automáticamente el salto se anula porque pisó la línea. Entonces, tiene que ser antes de la línea, cruzado la línea. Entonces, cuando el radio está mayor a la unidad y uno de sus intervalos de confianza está cruzando la unidad, se identifica como un factor neutro. Y adicionalmente uno puede identificar gráficamente y con el valor P. El valor P es mayor a 0.5, es un radio neutro o ambiguo. Listo, muchas gracias. La doctora Caterina Salazar pregunta, ¿por qué se toma en cuenta el valor de Mantel y no el del P, la P del chi cuadrado de Pearson? Ya. El valor de Mantel-Haenszel es la técnica con la cual se obtiene la significación P. La significación P está dada por una división de los radio dividido para el los radio por la probabilidad, 1 menos probabilidad. Entonces, esta ecuación fue creada por estos autores y con esta fórmula se obtiene el valor de significación estadística, ¿no? Es más potente y adicionalmente nos da el valor de los radios. Por eso es que se toma en cuenta
el valor de Heinz-Mantel. Ese es el valor P obtenido por esta metodología. El chi cuadrado se utiliza para comparar porcentajes. Entonces es la metodología perfecta para comparar porcentajes. No sé si podamos hacer otro webinar en donde el tema sería comparación de porcentajes y vamos a hablar de chi cuadrado, ¿no? Y ahí perfectamente vamos a describir chi cuadrado. Entonces, cuando se comparan porcentajes, utilizamos chi cuadrado. Cuando se comparan dos grupos que tienen un promedio, se utiliza T de student. Y para obtener el valor P de unos radios se utiliza Mantel-Heinz. Es la metodología nada más. Perfecto. Muchas gracias, doctor. No tenemos ninguna otra pregunta. Entonces, agradecemos nuevamente al doctor Franklin Mora, así como al público por sus inquietudes. Pedimos disculpas si alguna pregunta no pudo ser leída por el tiempo establecido del evento. Sin embargo, ustedes pueden canalizar sus opiniones y consultas a través de las redes sociales, donde nuestro ponente podrá responderles. Queremos invitar además a nuestra audiencia a que estén atentos a los nuevos eventos que se encuentran en planificación, los mismos que serán canalizados por medio del Centro de Posgrados de la Universidad de Cuenca y de la Facultad de Ciencias Médicas. Finalmente, les recordamos que esta y otras presentaciones estarán compartidas en el Drive del Centro de Posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. Muchísimas gracias por la asistencia de todos y una buena noche. Muchas gracias a usted.